Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta escuela preparatoria número 2. Asimismo, saludamos a las diferentes dependencias de nuestra alma mater, que nos siguen a través de Internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, en coordinación con la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadísticas y la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, presenta la conferencia Perfil General sobre la Historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que será dictada por el doctor César Morado Macías. Doy la bienvenida al ingeniero José Antonio Pagaza González, subdirector académico de la preparatoria número 2, en representación del ingeniero José Ángel Ovalle González, director de nuestra institución. Agradecemos la presencia de la licenciada Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos del nivel medio superior. Recibimos con agrado al maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Y damos la bienvenida al doctor César Morado Macías, conferencista del día de hoy. Invito al ingeniero José Antonio Pagaza González, subdirector académico, para que en representación del ingeniero José Ángel Ovalle González, el director de la preparatoria número 2, nos dé su mensaje. Pues muy buenos días a todo el auditorio. A nombre del ingeniero José Ángel Ovalle, director de esta escuela preparatoria, les damos la más cordial bienvenida tanto a las personalidades como a las autoridades que nos acompañan. En este caso al maestro Alejandro Galván Ramírez, que es el director del nivel medio superior, al maestro Dagoberto Silva Fernández, subdirector académico del nivel medio superior, a la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos de la misma dirección del nivel medio superior, que en este caso está en representación del maestro Alejandro Galván Ramírez, al maestro José Reséndiz Valderas, el presidente de la Sociedad de Historia y Geografía Estadística del Estado de Nuevo León, al doctor César Moreno Macías, conferencista invitado el día de hoy, maestros y alumnos de nuestra escuela aquí presentes y a todo el auditorio que nos sigue a través de Internet. Queremos hacer patente nuestro agradecimiento a la dirección del nivel medio superior por permitirnos participar como sede el día de hoy en este 7º ciclo de conferencias de ciencias sociales. Siéntanse ustedes en su casa. De la misma manera, quiero resaltar la importancia que reviste la difusión de estos tópicos entre la juventud que recién se incorpora a las fuentes del conocimiento a través de nuestros espacios universitarios. Estos ciclos de conferencias tienen la finalidad de apoyar a los estudiantes del nivel medio superior a consolidar su instrucción en las áreas de ciencias sociales. Estamos seguros que nuestros alumnos sabrán apreciar y valorar el esfuerzo que la universidad, a través de la dirección del nivel medio superior, realiza para ofrecer una educación integral de calidad a cada uno de nuestros estudiantes, para la obtención de las competencias que son necesarias
para desempeñarse con satisfacción en todo su quehacer cotidiano y sean capaces de enfrentar con éxito y logren el triunfo en todas sus metas propuestas. Preparémonos entonces a escuchar esta que con seguridad será una charla muy interesante. Muy amables. Cedo el micrófono al maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, para que nos dé su mensaje. Buenos días, distinguido presidium y estimados estudiantes de esta preparatoria. Nos da en realidad mucho gusto estar con ustedes en este día, y nuestra presencia se debe a la representación que hoy tenemos a través de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística del Estado de Nuevo León. Y nos complace más estar aquí con ustedes y en esta preparatoria, porque nosotros en realidad aplaudimos, y lo aplaudimos sinceramente, la política del señor rector de nuestra universidad, el doctor Jesús Arce Rodríguez, que nunca pensó ni un solo segundo en la importancia que tienen estas conferencias para la formación integral de los estudiantes universitarios. Y más ahora, donde en realidad se requiere el conocimiento más extenso y más profundo de las humanidades y de las ciencias sociales. Y eso se debe a la importancia tan vertical que juegan estas ciencias en estos momentos. En estos momentos en que los alumnos y especialmente los egresados de las universidades públicas, que son por esencia los reproductores del pensamiento social de la universidad pública de la que egresan. ¿Y por qué se remarco esto? Porque entender la realidad que vivimos, podemos de una manera más fácil contribuir a la transformación de esa realidad en la medida de lo posible como agentes sociales de una universidad pública. Y hoy, en estos momentos, cuando todo, absolutamente todo, está altamente materializado, olvidándose por completo la importancia que tienen las relaciones sociales en el mundo intercultural que hoy vivimos. ¿Y por qué remarco esto? Porque la globalización es un proyecto que ha sido impuesto por intereses que están muy alejados del carácter social que implica o que permea el entorno en el cual ustedes se van a desenvolver como profesionistas, y donde la única responsabilidad no es pensar solamente en cuánto van a ganar tan pronto sean profesionales, sino también pensar como egresados de una universidad pública qué pueden hacer por mejorar, por contribuir por lo menos al mejoramiento del entorno social en el cual se van a desenvolver. Por eso es importante el estudio de las ciencias sociales y humanidades, que deben ser esencia fundamental de los planes de estudio de las universidades públicas, no nada más de la universidad nuestra, sino de todas las universidades públicas, porque son esas universidades las que deben cumplir por encima de todo esos objetivos, porque esa es la esencia y la razón de ser de nuestras universidades.
Por eso hoy nos complace grandemente estar aquí. Hoy tenemos una conferencia, como decía el ingeniero Antonio, una conferencia que estoy seguro les va a dejar una visión de un aspecto de nuestra universidad o del carácter social o el desarrollo social general de nuestra universidad a través de la conferencia que impartirá el doctor César Morado García. El doctor César Morado es parte integrante de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. En nuestra sociedad tenemos cronistas que son, en buena parte, muchos de ellos, aficionados, pero aficionados reales del conocimiento histórico y que se esfuerzan grandemente por conocerlo, pero también tenemos profesionistas de la historia, licenciados en historia, como el doctor César Morado, que es doctor en ciencias sociales y un aspecto fundamental de la historia. Esa es la importancia de que integrantes de nuestra sociedad compartan sus conocimientos con ustedes y estoy seguro que será de mucho provecho. Enhorabuena, muchas gracias. Invito a nuestros miembros del presidio pasen a ocupar su lugar en el auditorio para dar inicio a esta conferencia. A continuación, me voy a permitir leer el currículum de nuestro conferencista, el doctor César Morado Macías. César Morado es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Universidad de Guadalajara. Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Es autor de varios libros sobre historia de Monterrey y su entorno regional, entre ellos uno que tiene que ver con el tema de esta conferencia, del proyecto socialista al de la unidad nacional, la funcionalización de la Universidad de Nuevo León durante el rectorado de Enrique C. Livas. Ha sido ponente en congresos locales e internacionales en varios países. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, puesto que ocupa actualmente coordinador del Archivo Histórico de la Dirección del Archivo General del Estado, conciso de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, catedrático del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con ustedes, el doctor César Morado Macías. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí esta mañana ante ustedes. Agradezco la invitación al ingeniero José Antonio Pagaza González, subdirector, al ingeniero José Ángel Ovalle González, director de esta preparatoria, a la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, y también, por supuesto, a las autoridades de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior de esta universidad, y también a nuestro presidente de la Sociedad de Historia y Geografía de Nuevo León, al licenciado José Reséndiz Valderas. Pues bien, nos dijeron que viniéramos hoy a la Prepa 2 de esta universidad en un día muy especial, en un día que es el Día Internacional de la Felicidad. Nos dijeron que eran ustedes los más felices, espero que así sea. ¿Estamos en lo cierto? Y saludamos también al resto de los estudiantes de nuestra universidad que nos están siguiendo vía teleconferencia en algunos lugares. Bueno, esta mañana, respondiendo a la invitación que nos han hecho
las personas que ya mencioné con anterioridad, vamos a platicar de las etapas históricas de esta universidad, que como ustedes saben, el año pasado celebró 80 años de vida institucional. Digo esto porque todos sabemos que esta universidad tiene actualmente más de 160,000 estudiantes, básicamente 3 campus, una enorme cantidad de preparatorias y centros de investigación. Pero evidentemente esto no siempre ha sido así. La historia de nuestra universidad es una etapa de batalla quijotesca de muchos hombres, de muchas mujeres, para fundar escuelas, centros de investigación y prepas como esta en la que ustedes pueden aprender muchas cosas y formarse para ser mejores mexicanos, mejores mexicanas. De manera que es una obligación de cualquier ciudadano, de cualquier nuevoleonés y en mi caso, de un universitario, preguntarnos cuáles son las etapas históricas de nuestra universidad, quiénes forjaron esta casa de estudios, bajo qué diseños, bajo qué influencias, qué presidentes apoyaron esos proyectos, qué presidentes no los apoyaron, hablo de la República, cuáles gobernadores estuvieron involucrados en este diseño y por qué tenemos hoy una universidad como la que tenemos, una universidad autónoma de Nuevo León. Vamos a ver qué es esa palabra de autonomía. De manera que yo les invito esta mañana, sin pretender un estudio exhaustivo, únicamente haremos un listado de las etapas que consideramos más importantes o relevantes de nuestra historia y eventualmente ustedes tendrán la oportunidad, tiene una biblioteca que tiene muchos libros de historia de esta universidad, hay cerca de 300 libros que hablan de la historia de la universidad, sus facultades, preparatorias y demás, y hay mucho material. Únicamente vamos a hacer una historia general y ahorita si quieren tenemos la oportunidad de platicar con ustedes sobre inquietudes y demás. Vamos a ir a la primera diapositiva. Evidentemente esta universidad tiene una etapa fundacional, una etapa inicial hacia el año de 1933, si podemos ir a esa parte. Ustedes saben que tuvimos un proceso anterior hacia 1910, hacia 1920, que se llamó Revolución Mexicana. Y es un movimiento social, quizá el más importante del siglo XX para muchos historiadores. Y lamentablemente, en 1910 es cuando nace la Universidad Nacional de México, que hoy se llama UNAM. Entonces, el hecho de que la Universidad Nacional surja en el último momento del periodo porfiriano va a traer algunos problemas entre los gobernantes que emergen de la revolución y el proyecto universitario. ¿Por qué? Porque la universidad de esa época, estimados alumnos, estimadas alumnas, no es como hoy tenemos. En esa época solamente unos cuantos podían ir a la universidad. La universidad era elitista, la universidad era únicamente para los hijos de los ricos, ustedes dirían únicamente para los fresas de la época. Entonces, evidentemente la revolución tiene otras prioridades. La revolución dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos mucha gente que no sabe ni siquiera lo elemental, no sabe leer y escribir, y por ahí va a surgir de la Revolución Mexicana una gente como José Vasconcelos, con una campaña que se llamó Alfabeto, Pan y Jabón, que era lo prioritario para ellos, es decir, que la gente supiera leer, escribir, que tuviera jabón en sus casas y que tuviera el aseo básico. En las escuelas públicas de los años 20 o 30 llegaban los estudiantes y había que bañarlos, ¿de acuerdo? Porque no había en las casas jabón, a veces hacían fumigaciones colectivas al entrar a los salones, por aquellos animalitos que andan por ahí en las cabezas de algunos, que les impiden pensar. Entonces, esa era la escuela pública de los años 20, de los años 30, incluso más adelante. Es decir, era una escuela pública con muchas necesidades. Entonces, el gobierno tenía que decir, bueno, le apuesto a la educación básica o le apuesto a la universidad. Y finalmente tiene ese dilema el gobierno de la posrevolución, al grado de que hay muchos problemas entre eso, porque el gobierno prefiere evidentemente apostarle a la educación básica primero y dejar un poco de lado el asunto de la universidad. Pero además, el gobierno quería una universidad que respondiera a los intereses de esa revolución emergente. Una universidad que formara maestros, médicos, abogados, que fueran los heraldos del gobierno de la revolución emergente. No una universidad reaccionaria,
no una universidad que defendiera los intereses de los empresarios o de los grupos económicos fuertes en el poder, que finalmente era contra lo que se había hecho la Revolución Mexicana, contra la inversión extranjera. Entonces iba a buscar una universidad nacionalista, una universidad popular, una universidad que respondiera a intereses del pueblo, de las masas. Y ese conflicto va a durar un buen rato. ¿Qué es lo que ocurre en ese tiempo? Bueno, en las grandes ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Tampico, emerge la inquietud de hacer una universidad. Por ahí muchos jóvenes brillantes que existían en Monterrey, Raúl Rangel Frías, José Alvarado, entre otros, el mismo Alfonso Reyes, que era ya un escritor y un diplomático importante, están viendo que en Monterrey se requiere ya hacer una universidad. Monterrey tenía, por supuesto, escuelas preparatorias, tenía ya antes un seminario, tenía un colegio civil funcionando, una escuela de leyes, una escuela normal, pero hacía falta una universidad con todas sus letras. Y se va a debatir mucho qué tipo de universidad se va a requerir instalar aquí en Monterrey. Finalmente llegó a plantearse, bueno, ¿para qué nos metemos en problemas? Hagamos una sucursal de la Universidad Nacional en Monterrey. En ese tiempo también se estaba planteando el llamado Politécnico Nacional, que había diseñado el presidente Cárdenas también, para que fuera, ese sí, no solamente una universidad, sino digamos un internado para hijos de campesinos, para hijos de obreros, que fueran ahí a estudiar, pero también a hospedarse y a tener ahí los alimentos y de esa manera poder estudiar. Entonces se pensaba también, ¿para qué inventamos algo nuevo? Mejor hagamos una sucursal de la UNAM o del Politécnico. Entonces había ahí varios proyectos sobre la mesa. En Monterrey tampoco todavía estaba el tecnológico que hoy es reconocido, el TEC de Monterrey. Entonces gana finalmente se planea también una universidad regional, una universidad que diera servicio a la gente de Tamaulipas, de Coahuila, San Luis Potosí, pero que tuviera financiamiento de los tres gobiernos, es decir, si va a dar atención a la gente de Coahuila y Tamaulipas, o también que ellos pusieran lana para el financiamiento de esta universidad. Finalmente, esa idea no prospera por problemas, porque como es normal en esto, todo el mundo quería que la universidad estuviera en su ciudad, en su estado. La gente de Coahuila pues traía la chequera abierta, pero querían que fuera en Saltillo, como es normal. La gente de Monterrey pues quería que fuera en Monterrey. De por sí siempre ha habido una serie de pugnas históricas entre Monterrey y Saltillo, que no vamos aquí a explicar. Entonces, los gobernadores y los estudiantes estaban en la pugna por este proyecto. Finalmente triunfa la idea de hacer una universidad. Incluso mandan de la Ciudad de México al doctor Pedro de Alba con la encomienda de la SEP Nacional de hacer una universidad regional. El doctor Pedro de Alba llega a Monterrey, que era una persona muy lúcida y conciliadora, con una gran visión de lo que era la universidad, había sido directivo también en la UNAM, pero él no puede realmente conciliar los intereses tan encontrados de las personas. Y terminan haciendo una universidad local, una universidad nada más de Nuevo León, que se llamó así, Universidad de Nuevo León, que tuvo un fundador, que es don Pedro de Alba, un primer rector, Héctor González, que tenía consejo universitario y que no era una universidad autónoma. Entonces la fundan, como ustedes saben, en septiembre de 1933, y ahí está, obviamente se funda en el edificio más emblemático que tenía la universidad, que era el Colegio Civil, que se ubica, ustedes conocen, pues, sobre la calle de Juárez. Allí se fundó nuestra máxima casa de estudios, con un lema que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, con un lema que es: mi raza como norma, la humanidad como horizonte. Si ustedes son sensibles e inteligentes, como lo son, van a darse cuenta que se parece mucho al lema de la UNAM. ¿Cuál es el lema de la UNAM? ¿Recuerdan? Por mi raza hablará el espíritu. Entonces, estaba muy fuerte estos conceptos de raza, de nación. Es el nacionalismo de los años 20 y 30. Entonces así le ponen, tan es así que todavía si uno va hoy al Colegio Civil, sobre la puerta principal está este lema todavía vigente. Está este lema, está el escudo de la universidad. Y bueno, ahí se lanzan con estas facultades que estamos detallando aquí. En la imagen tenemos al doctor Pedro de Alba, que fue, digamos, el artífice de la SEP federal para hacer el proyecto, pero evidentemente en Monterrey hubo mucha gente que le entró
estudiantes, empresarios, maestros. Los tenemos ahí ya el arranque de esta universidad, empiezan los cursos, empiezan los maestros y todo a funcionar normal. Desgraciadamente, si hubieran buscado el peor momento para fundar la universidad, pues tal vez sería este. Yo quiero también enfatizar esto, esta universidad ha tenido momentos muy gloriosos, momentos conflictivos y pues hay que decirlo, ¿no? Estamos en la etapa de que tenemos que dimensionarlos. Y el inicio fue complicado. ¿Por qué? Porque en esa época tenemos el año del 34, el 35 y el 36, en que viene un cambio muy importante en el modelo educativo en México. El modelo que se va a instrumentar ese modelo de educación socialista, ¿sí? Y eso quizá pues, les pueda decir muy poco a ustedes si no conocemos a fondo el tema, pero el socialismo tiene que ver con la propiedad social de los medios de producción. El socialismo postula que las fábricas deben ser de los obreros, no de los patrones, y deben repartir la riqueza de manera equitativa, entre otros postulados que no vamos aquí a agotar. Evidentemente, una educación con ese nivel, una educación que simpatiza con los obreros, con los campesinos, con los trabajadores, pues imagínense qué impacto tendría en Monterrey, que es una ciudad con una élite empresarial muy consolidada, con empresas grandes, que van a ver en un peligro para la sociedad estos esquemas. Entonces, va a haber mucho conflicto entre el gobierno federal, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas, y las escuelas que propugnaban el socialismo como ideología, digamos, oficial. Las empresas de Monterrey, pues, reaccionan inmediatamente ante esta educación, que ellos consideran que no conviene a las personas, ellos creen más en el individuo, en el esfuerzo personal, y aunque ustedes no lo crean, todavía hacen trabajo por equipo ustedes, ¿no? En las clases, ahora se llama trabajo colaborativo, pero en esa época se encarga trabajo por equipo, ¿sí? Hacer equipos de trabajo, y eso es interpretado por algunos ideólogos por alguna gente del empresariado regiomontano como ideas comunistas, como ideas comunizantes que tienden a la colectivización y esas cosas, entonces hay que evitar todo eso, ¿no? Ellos siempre le van a apostar al esfuerzo individual. Entonces hay conflictos fuertes en Monterrey, hay marchas, y cuando digo marchas me refiero en serio, es decir, el empresario más importante de la ciudad, que era don Eugenio Garza Sada, sale a encabezar a los empresarios pues, en contra de la instrumentación en Monterrey de la educación socialista. En esos años, vamos a ver la siguiente etapa, le cambian el nombre a la universidad, ya no se va a llamar Universidad de Nuevo León, ahora se va a llamar Universidad Socialista de Nuevo León, y la universidad se llamó así, de noviembre de 34 hasta septiembre del 35, cuando ya fue imposible sostenerla porque había muchas protestas de la sociedad contra esta universidad, contra este funcionamiento. Se decía que estaba promoviendo ideas extranjeras, es decir, de la Unión Soviética, se decía que se estaba comunizando a los niños y los jóvenes, y entonces estamos viendo en imagen algunas fotografías de estas protestas. Si bajamos un poco la luz, podríamos mencionar un poco, y nos da idea de la cantidad de gente que salió a las calles de Monterrey a protestar contra la educación socialista en Monterrey. Entonces, hubo un momento en que ya no pudo el gobernador sostenerla, hubo que desaparecer esta universidad y ya no pudo seguir funcionando y terminan clausurándola. Y había que hacer otra cosa, entonces pasar a la siguiente etapa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si esta universidad socialista no puede funcionar y la élite de Monterrey tiene muchas dudas respecto de lo que pase con la universidad, ¿qué hacemos? Entonces se diseña otra cosa, un instrumento distinto para que la universidad siga funcionando, para que siga habiendo estudiantes, pero ya sin el apellido de la universidad. Si somos estrictos a los términos, y había que verlo en términos jurídicos, esta es una etapa en la que desaparece la universidad, digamos, como tal. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que no tenemos consejo universitario, en una etapa en la que no tenemos, digamos, la universidad como tal. Tenemos algo que se llama Consejo de Cultura Superior, que funcionó aquí en Monterrey durante 8 años, y es lo que funciona, digamos, en lo que se enfrían las cosas, en lo que se calma el conflicto por la educación socialista. De todas maneras, la gente siguió estudiando medicina, siguieron estudiando leyes, ciencias químicas, digamos las facultades que ya habían sido fundadas con anterioridad.
siguieron trabajando. Y afortunadamente la universidad encontró en el doctor Enrique Celibas a un personaje sustantivo para que pudiera armonizar los intereses y la universidad siguiera trabajando. Lo importante era mantener las cosas, es decir, el nombre podía esperar un poco, el asunto era que los estudiantes que ya tienen un año cursando, o 2 o 3, no tuvieran la culpa, ellos no tenían la culpa del conflicto ideológico tan fuerte que estaba detrás. Había que formar médicos, había que formar abogados, enfermeras y demás. Entonces, ustedes si transitan por Gonzalitos, ahí rumbo al poniente, al llegar a Madero, hay una calle que se llama así, ¿no? Enrique Celibas, ¿sí la recuerdan? Bueno, es en memoria de este universitario, de Enrique Celibas, un médico muy prestigiado, ya falleció, él fue allá por el 84, pero él fue el que tuvo la mano izquierda para poder mantener viva el espíritu universitario, en tanto bajaban los ánimos hacia la educación socialista y sacó las cosas adelante con el nombre de Consejo de Cultura Superior. Podríamos seguir aquí mucho tiempo, pero eso ustedes lo pueden revisar en libros que por ahí existen. Vamos a ver la siguiente etapa. Entonces ahí está una imagen, podemos ver una escuela, a ver si la reconocen. Es una prepa también amiga de ustedes, espero. Es la prepa Álvaro Obregón. Ustedes pueden ver en la foto que prácticamente está desierta de automóviles, ¿no? Hay unos árboles ahí, en lo que sería actualmente Félix U. Gómez y Avenida Madero. Nada más una apreciación, discúlpeme la observación. El edificio ese pasó a ser la preparatoria 3 y la escuela Álvaro Obregón se dio esas instalaciones y ahora está difundida o diseminada en 3 campos. Sí, Álvaro Obregón, Churubusco y otro. Digamos, pero esta es la prepa Álvaro Obregón histórica, que nosotros conocimos como tal, y todavía la gente le sigue diciendo así, pero evidentemente ya es otra cosa, ahora es la prepa 3. Entonces, aquí lo que tenemos es infraestructura universitaria, hecha justamente por la Revolución. Esta escuela justamente fue hecha para formar técnicos, es decir, gente que respondiera a necesidades específicas de la industria, a demandas básicas, formar carpinteros, electricistas, para una industria de Nuevo León emergente. Entonces estamos en la etapa de fundación de la universidad, estamos en la etapa del conflicto por la educación socialista, se funda el Consejo de Cultura Superior y la universidad se mantiene viva, que eso es lo importante. Sin embargo, afortunadamente van a venir mejores tiempos más adelante, vamos a ver la siguiente, hacia los años 40 en general, particularmente el año del 43, están cambiando las cosas. Empieza a haber mucha más armonía entre el gobierno federal y el proyecto de la universidad. Algunos pensamos que es un proceso en que la universidad se empieza a funcionalizar, es decir, empieza a producir profesionistas que está demandando el mercado y que está demandando el Estado mexicano. Ya no es presidente Lázaro Cárdenas, ahora es presidente Manuel Ávila Camacho, y hay un abandono de la retórica socializante, se desenfatizan el asunto de las ideas socialistas, y Ávila Camacho encabeza una política de unidad nacional, una política de concordia, una política de unir a todo mundo en torno a los proyectos de un proyecto nacional de desarrollo. ¿Por qué es posible esto? Ávila Camacho lo puede hacer porque tenemos un ambiente, acuérdense en ese momento, tenemos un ambiente de guerra, tenemos la Segunda Guerra Mundial, y entonces él dice, bueno, podemos tener divisiones internas, pero es tiempo de dejar de lado las banderas rojinegras, las banderas de los partidos, y que todo el mundo agarremos la bandera tricolor. Y esa coyuntura internacional pues es muy favorable, porque de esa manera todo el mundo se une en torno a un modelo de desarrollo que se empezó a llamar desde entonces modelo sustitutivo de importaciones, que quiere decir producir en México todo lo que no podíamos importar. A partir de ahora, el desarrollo es hacia adentro, el mercado se cierra y en México van a nacer muchas fábricas, muchas empresas para producir zapatos, para producir camisas, para producir muebles, vehículos automotores, y todo eso va a crear empleos y finalmente van a demandar universitarios con esos perfiles, ingenieros, médicos, abogados, para esa economía que empieza a crecer sólida. Para tener una idea, esa economía de los 40 está creciendo a tasas de crecimiento anual de 6% el PIB,
7% del PIB. Quizá no diga mucho, pero en los últimos años hemos crecido a tasas de 1% anual. ¿Y por qué es importante? Porque si la economía crece, hay empleos para ustedes cuando egresen. Si la economía no crece, no hay empleos. En los años 40 tenemos esa fortuna de que la universidad es garantía de encontrar trabajo y la universidad es garantía de buenos ingresos también. Eso será en los años 40, 50, 60. Entonces tenemos en ese marco un auge industrial en México, pero particularmente en Monterrey. La industria del acero crece muchísimo. Ustedes conocen ahora un parque que es el Parque Fundidora, donde desemboca ahí el río Santa Lucía. Pero en esa época no existía el Parque Fundidora porque toda esa área era sede de una empresa que se llamaba así, Fundidora Monterrey, que producía acero. Trabajaron por ahí algunos de sus abuelos o bisabuelos quizá. Y esa empresa fue durante mucho tiempo la primera industria de acero en América Latina, digamos de 1903 hasta los años 40 que surgió otra en Brasil. Entonces, bueno, ese era el Monterrey de la época. Monterrey empieza a crecer mucho, la ciudad se metropoliza, mucha gente llega a Monterrey de Tamaulipas, de Coahuila, de San Luis Potosí, y realmente, aunque la universidad se llama Universidad de Nuevo León, en realidad es una universidad del noreste, que era uno de los nombres originales, porque terminó siendo, ustedes saben que tenemos mucha gente, tenemos foráneos aquí también, algunos, quizá pocos, pero en esa época teníamos más gente, siempre han sido de Nuevo León, de Tamaulipas, algunos gente de San Luis Potosí. Vamos a ver la siguiente. Entonces, esta universidad, en este contexto que les comenté favorable, la universidad cambia su ley orgánica, es decir, cambia la ley que le da origen y ahora se llama así, Universidad de Nuevo León, todavía no es autónoma. Ahora tenemos un rector nombrado por el gobernador, es decir, no lo elige el Consejo Universitario, es un puesto, digamos, la universidad es una dependencia del gobierno del Estado y se reactiva el Consejo Universitario. Y algo muy importante que pasó aquí es que a partir del 43 la normal quedó separada ya de la universidad. Durante mucho tiempo se proyectaba que la universidad forjara a los profesionistas y también a los maestros, y estuvo unida, pero no sé qué pasó. Evidentemente, quizá un aspecto de control político, se visualizó que iba a ser muy complicado operar ambas cosas, y finalmente la normal se va por su propio camino y la universidad por el suyo, creando quizá un divorcio que también quizá se haría daños en el futuro por esos conflictos falsos e inconvenientes entre normalistas versus universitarios. Bueno, entonces esta universidad se funda también en la etapa en colegio civil. ¿Por qué en colegio civil? Porque no había instalaciones universitarias, no había más, estaba la cosa dispersa, no había presupuesto, no existía lo que conocen ustedes como CEU, ¿no? Tampoco está la Prepa 2 todavía no se inventa. Entonces, tenemos muchas ambiciones con esta universidad, un contexto favorable y mucha demanda, pero no tenemos instalaciones universitarias. Y ese va a ser un lío durante un tiempo. Vamos a la siguiente etapa. Esta es una etapa que le llamamos de consolidación de la Universidad de Nuevo León a partir de los años 40 y hasta los años 60. Para algunos es la etapa de oro de la Universidad Pública Mexicana y la etapa de oro de la UNI también, como le decimos nosotros a esta universidad. ¿Por qué? Porque es una etapa, como les comentaba antes, de crecimiento económico, de tasas de 6%, 7%. Hay mucho empleo para los egresados y de plano pues es garantía ser universitario, garantía de tener una vida, digamos, óptima, tener una casa, tener un buen nivel de vida. ¿Y qué está forjando la Universidad de Nuevo León? Está dirigida por algunos rectores, Raúl Rangel Frías, José Alvarado, Alfonso Rangel Guerra. Es la etapa en que se funda el patronato universitario, que reúne fondos para apoyar la universidad entre los empresarios. Ya no es vista la universidad como una universidad peligrosa, que hace huelgas, manifestaciones y que amenaza la estabilidad social. La universidad está tranquila y, como les decía, es garantía de, eso último, garantía de movilidad social. Es decir, si tú estudias, tendrás un nivel de vida aceptable. La universidad está forjando médicos, abogados, ingenieros y las profesiones, digamos, más históricas de la universidad.
Por esa época también ya tenemos competencia. En el año del 43 surgió ya el TEC de Monterrey como una alternativa para que los hijos de empresarios puedan estudiar ahí. Es un proyecto que nace en Monterrey en el año también del 43, cuando se refunda nuestra universidad. Entonces tenemos ahí este crecimiento importante, la ciudad está creciendo, la mancha urbana, cada vez la ciudad se hace metropolitana, y aquí el problemita que vamos a tener es que no alcanza el presupuesto. A final de año 68, 69, no alcanzan las instalaciones para dar cobertura a la demanda de los estudiantes. Mucha gente quiere estudiar a prepa, no hay suficientes prepas, mucha gente quiere ir a la universidad, no hay suficientes espacios en la universidad. Y en esta época se funda esta preparatoria, el año del 55, con Raúl Rangel Frías como cabeza del Estado de Nuevo León, pues se apoya y surge esta prepa, que es justamente la número 2, y a partir de entonces pues habrá números consecutivos, no la 2, la 3, la 5, hasta llegar a más de 20, que son las que tenemos en la actualidad. Pero detrás de cada una de ellas, es lo que quiero que dimensionen, muchachos, no había edificios, no había laboratorios, ni auditorios como este, ni micrófonos elegantes como este para dirigirnos esta mañana ante ustedes. Todo lo que se hizo en la universidad fue con mucho esfuerzo de hombres y mujeres que iban a trabajar para que ustedes estuvieran acá. Maestros mal pagados casi siempre, al inicio ni siquiera se les pagaba a algunos, se les pagaba con 3 meses de retraso. No había tampoco un sindicato que defendiera los derechos de los maestros, surgió años posteriores. Entonces, vean eso nada más, que nada es gratuito, que la universidad costó mucho. Incluso vamos a ver la siguiente etapa y ahí creo que me van a entender un poquito más. Tenemos ahí edificios emblemáticos que surgieron en esta etapa, el edificio de la Rectoría, que fue fundamental, que fue un diseño que se hizo incluso por puros valores universitarios. La ingeniería civil la hicieron egresados de la universidad, de la Facultad de Ingeniería Civil, el diseño estructural, la prospectiva, todo se hizo por gente de la universidad, por cuadros locales, ya no tuvimos que importar nada, teníamos talentos suficientes para hacerlo con gente nuestra. Pero también surgió ese gran proyecto que se llama Ciudad Universitaria. Quizá ustedes han ido a encuentros de estudiantes, a Guadalajara, a Puebla, a Querétaro, o irán en el futuro, en las facultades en las que ustedes ingresen, y se van a dar cuenta que no en todas las ciudades de México hay ciudades universitarias. Es decir, no siempre hay dinero para tener concentrados en un solo lugar todas las facultades y sea más cómodo para todos y más funcional. Hay facultades, ciudades que tienen regadas arquitectura por un lado, economía en otro, y por toda la ciudad están regados los institutos de investigación o las escuelas. Aquí tuvimos la ventaja de que tuvimos la visión de Rangel Frías y de muchos empresarios que lo apoyaron y que hicieron una ciudad universitaria. Fue la segunda del país. La que se hizo antes, en los años 50, fue la de la UNAM, que ustedes saben que es enorme y que se llama así porque es un mundo de edificios y de infraestructura la Ciudad de México. Bueno, pero Monterrey tuvo la segunda y no fue fácil porque también Guadalajara estaba peleando por ella. Nunca se pudo hacer en Guadalajara una ciudad universitaria. Puebla también estuvo peleando, nunca se pudo hacer en Puebla, pero Monterrey sí. En Monterrey sí fue posible hacerla por los factores que ya les comenté que la hicieron posible. Entonces es una gran ventaja a partir de ahora. Y ahí estaba la Rectoría como edificio emblemático y ahí sigue hasta la fecha. Bueno, aquí termina la etapa, digamos, bonita, la etapa de la novela rosa de la universidad. Todo marchaba bien, todo era éxito, auge constructivo y plena armonía entre el gobierno y la universidad. Vamos a la etapa que sigue. Sin embargo, ustedes saben que al final de los años 60 no lo vivieron, pero sus abuelos sí, y los padres de algunos sí. Fue una etapa de enormes cambios en el mundo, una etapa de enormes inquietudes. Los jóvenes escucharon rock and roll por primera vez y como la música empezaron a moverse los cuerpos y a moverse las ideas, y es una etapa de mucha rebeldía de los jóvenes. Es una etapa en la que hay rebeliones estudiantiles en París, en Londres, en la Ciudad de México, y el gobierno pues tiene que controlar estos movimientos estudiantiles y a veces no es de la mejor forma, a veces hubo que recurrir a la represión y fue el caso de México, y ustedes conocen lo que pasó en octubre del 68, no vamos aquí a recordarlo. Entonces, pero evidentemente no era nada más París, no era nada más México,
También en Monterrey había muchos estudiantes que querían, así textualmente, querían cambiar el mundo, estaban hartos de la sociedad, del capitalismo, de la explotación, del mundo de los adultos, ¿no? Y querían cambios, y que los querían ya, ¿sí? Había un lema de los estudiantes que por ahí escribían en grafitis, porque también es la época en la que inauguran los grafitis por toda la ciudad, y que decía: sean realistas, pidan lo imposible. Y pues los chavos pedían lo imposible, ¿no? ¿Qué era lo imposible? Pedían universidad gratis, por ejemplo. Y libre cupo, porque las universidades, las facultades tenían cuota para aceptar 100 estudiantes, 200, y entonces ellos van a hacer la revolución para que haya libre acceso a la universidad. O sea, todos los que quieran, cobertura total para los estudiantes. Entonces, en esa época hay movimientos en Monterrey, hay huelgas, y empiezan lo que es llamarse las tomas de la rectoría, que en ese tiempo tuvo un tiempo en colegio civil, luego ya se cambia a ciudad universitaria. Y son esas demandas, y también, para acabar pronto, piden tomar decisiones en la universidad. Algunos piden poder elegir al rector con voto directo y secreto, cosa que no se va a lograr con el tiempo. En algunas otras partes de América Latina sí se elige al rector con voto directo de los estudiantes. Eso va a generar muchos problemas al interior de la universidad, y para acabar pronto piden la autonomía. Es decir, ya no quieren que el gobernador designe al rector, ahora quieren elegirlo los estudiantes con diferentes esquemas. Ya no quieren que la universidad esté tan vinculada al PRI gobierno de la época, quieren una universidad autónoma. Y eso va a traer problemas. La autonomía no fue de un día para otro, fue una lucha que libraron pues algunos maestros de ustedes, ellos ya les contarán o les ampliarán, ustedes les pueden preguntar. Y esas eran más o menos las demandas que ya comentamos, aunque el asunto es mucho más complejo. Hay trabajos de Juan Ángel Sánchez que lo explican, de Óscar Flores y de otros colegas en los que ustedes pueden ampliar sobre este tema. Pero ahí tenemos una marcha típica de estudiantes frente a Colegio Civil, exigiendo la autonomía de la universidad en esa época. Son los mítines, las calles, las huelgas. Más adelante vendrá, no quiero dar ideas aquí, tomar camiones, incendiar camiones, esas cosas que hacían estos traviesos universitarios. Pero yo lo que quiero señalar es que no era una acción, no era una travesura. Eso es lo que distingue de otros movimientos de la época y quizá de hoy. Es decir, aquí hay una ideología en los estudiantes, hay un discurso de cambio, de querer cambiar las cosas. Y en ese marco, pues, hacían estas actitudes de rebeldía. Vamos a ver la siguiente etapa. En esa etapa, no todo el mundo quería que la universidad fuera autónoma, evidentemente. El gobierno, pues, no quería seguir tomando las decisiones. En ese momento el gobernador era Eduardo Elizondo, incluso él, ante la exigencia de autonomía, diseña un proyecto diferente de universidad. No quiero aquí alargarme, pero el gobierno de Elizondo, por ejemplo, pide que no haya becas estudiantiles, como tenemos hoy ustedes, sino que hubiera préstamos, por ejemplo. Es decir, ustedes no tienen con qué pagar la universidad, el gobierno les presta, pero al acabar la carrera tienen que pagar lo que habían hecho antes. Entonces, el primer año de trabajo hay que pagar todo lo que pagaste en prepa y en la universidad. Entonces, eso evidentemente choca con el proyecto de los estudiantes quieren becas, es decir, que no se cobre la colegiatura o que se cobre lo menos posible, y además quieren que haya libre acceso a las facultades, que no haya cuota, que no haya cupo restrictivo. Evidentemente hay un movimiento, el gobernador finalmente pues no logra imponer su idea de esta nueva, la llamada Asamblea Popular de Gobierno Universitario, que era una universidad distinta, una universidad muy parecida a la universidad privada, en la que se estudia con mecanismos de crédito que yo les comentaba. Finalmente triunfa la idea de la autonomía, la universidad se hace autónoma, el gobernador ya no designa directamente al rector, se diseña un esquema para que tampoco sea por el voto directo de los estudiantes, porque eso iba a ser un problema fuerte, iba a ser que hubiera conflicto cada 3 años, que hay que elegir rector. Imagínense cómo estarán aquí los partidos metidos, aquí el PRI, el PAN, el PRD, todos postulando a rectores. Se decidió por un esquema de junta de gobierno, que ya lo tenía la UNAM, donde se nombra a prestigiados universitarios y sean ellos quienes decidan finalmente
quién debe ser el rector de esta universidad. Entonces se emite la cuarta ley orgánica de esta universidad, estableciendo la Junta de Gobierno como órgano máximo para la elección de director, de rector de la universidad y también de los rectores de las universidades. Si bien se establece el mecanismo de elección, pues nada más es interno, y ahora también, gracias a la lucha estudiantil, el asunto va a ser paritario. Mucho tiempo nada más votaban los maestros, a partir de ahora también los estudiantes tendrán mecanismos de votar para elegir directores. Seguimos avanzando, esta es la etapa conflictiva de la universidad. Obviamente hay muchos intereses contrapuestos, hay quienes piden que la universidad cierre, que ya no se va a la universidad a estudiar, que únicamente son vagos y escuchando rock and roll y fumando marihuana. Entonces hay una cruzada fuerte contra la universidad. La universidad tiene que ir con el tiempo recuperando este prestigio que había perdido en esta etapa, ¿no? Vamos a ir a la etapa siguiente. Llega el año del 73 y para entonces ya se nombra como rector al doctor Luis Eugenio Todd, que todavía anda aquí entre nosotros, presentó un libro la semana pasada de sus memorias justamente en ese tiempo en la rectoría. Y la gran ventaja del doctor Todd es que es un hombre se le da mucho a la conciliación, tiene mucha mano izquierda para hablar con los grupos, habla con era un maestro de mucho colmillo, diríamos ahora, un maestro muy escuelero, iba a los grupos estudiantiles, se metía a los auditorios, hablaba con los jóvenes y un poco va a ir, digamos, calmando la universidad, calmando los ánimos, así como vemos en la foto. Ese es el rector Todd, hablando con los estudiantes, con grupos políticos para ver qué problema traen, qué planteamiento traen y cómo lo pueden canalizar. Entonces, con ese perfil, la universidad se va calmando, van buscando, tampoco hay así la calma absoluta, pero cada vez se desmantelan las huelgas, las tomas de rectoría, los conflictos en facultades como medicina o leyes que eran muy difíciles de controlar. Y la universidad se va dedicando cada vez más a lo que conocemos hoy, a fomentar la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, ya menos huelgas o casi ninguna y menos conflictos en las facultades, y se abre la universidad y la matrícula. Si ustedes ven, durante el rectorado de Luis Eugenio Todd, había 30,000 estudiantes en la universidad, pues en su rectorado crece hasta 90,000 estudiantes. O sea, prácticamente es triplicar la matrícula durante un rectorado. ¿Por qué? Pues porque la ciudad está creciendo muchísimo, mucha gente llega a Monterrey también en los años 80 para pedir empleo, y bueno, ahí se plantea también dividir la universidad en varios campus o áreas, pero finalmente se opta por este modelo que se echa a andar y que es una universidad pues central, ahora sí autónoma de Nuevo León, ahora sí ya con toda la de autonomía. La universidad tiene un presupuesto del gobierno del estado, del gobierno federal que ejerce, además de los ingresos que pagamos algunos por cuotas o por las matrículas. Seguimos avanzando para no tardarnos mucho. Luego enseguida el doctor Todd llega a la rectoría, el doctor Alfredo Piñeiro, que era un médico formado en Alemania, con una idea muy singular de la disciplina y del trabajo, y bueno, pues perfectamente se comunica con los empresarios de Monterrey en el asunto de que la universidad debe ser es un centro de formación, un centro de trabajo, un centro de investigación y no un espacio para las manifestaciones o las marchas. Termina, digamos, ya por controlar, centralizar todo el poder político en torno a la rectoría y encabeza proyectos muy importantes de expansión de la universidad. Por ejemplo, la unidad Linares, que hoy conocemos como Ciencias de la Tierra y demás, es parte de su rectorado. También por ahí la unidad Mederos, que hoy conocemos, se lanza también. Piñeiro coincide y de hecho es rector por la influencia política de Alfonso Martínez Domínguez, un gobernador de mano dura, de mano férrea, que controlan todo el poder y hacen grandes proyectos urbanos y de desarrollo en Monterrey. Entonces tenemos también el apoyo del rector Piñeiro a la investigación, que se fortalece mucho durante su rectoría, y por eso está también la foto que es muy emblemática también, si pueden ver así la mano dura sobre los libros, ¿no?, del control férreo y del liderazgo en torno a la universidad. Y entonces entramos a otra etapa, que ya es la etapa actual. Todo este momento, la universidad, digamos, era una universidad para un modelo nacional. Es decir, el desarrollo económico de México
Era un desarrollo orientado hacia adentro y más o menos aquí podíamos incidir en nuestro mercado. Podíamos seguir un modelo universitario que respondiera a esas demandas. Ahora, a partir de los años 80, el reto de la universidad pública en México y en todo el mundo es educar para un mundo global, educar para un mundo de apertura. El maestro Reséndiz, presidente de la Sociedad de Historia, hacía énfasis a este proceso que empieza en los años 80, en la que ya no competimos únicamente con los mexicanos, hay que competir con los españoles, con los norteamericanos, con los japoneses. Y el modelo se reorienta, ya no es una economía orientada hacia México, hacia adentro, sino hacia afuera, una economía orientada a la exportación. Y entonces hace más difícil el proceso de todos aquí en la universidad. Si los maestros tenemos que ser mejores, los alumnos mucho mejores, todo el mundo tiene que competir con ese mundo globalizado y en constante competencia. Y le corresponden a estos rectores que ya vimos, el ingeniero Gregorio Farías Longoria, egresado de Ingeniería Civil, que fue director allá también en esta facultad. A él le corresponde algo muy singular que pasó en esta universidad, que es la emergencia de unos aparatos así cuadrados, blancos, que empiezan a poblar el campus en ese momento, y que se llamaban computadoras, y que eran algo como de los extraterrestres para nosotros. Los maestros por aquí se acordarán, era toda una hazaña, decir, ya llegó a la Prepa 2 una computadora. Era una cosa, una hazaña, en todas partes ocurrió. Era otro mundo. ¿Y qué hace esa máquina? Pues dicen que hasta puedes hablar con otras gentes. Era terrible. Y fue un proceso de mucho esfuerzo también presupuestal, dotar a la universidad de las computadoras. En Monterrey llegó primero llegó al TEC y luego ya llegó a la Universidad de Nuevo León. Y el rector Farías insistió mucho en que la universidad tuviera computadoras, en que no fuera únicamente para los ricos la computación, sino que también los estudiantes de la universidad pública pudiéramos tener computadoras en la uni. Y bueno, con el tiempo y con mucho esfuerzo se pudo lograr lo que tienen ustedes hoy, que ya son laboratorios y demás cosas mucho más equipados. Luego llegó el rector Manuel Silos a la universidad, un economista prestigiado, impulsado por Sócrates Rizo en la gobernatura. Él se desempeñó como rector. Le tocó al licenciado Rizo enfatizar todo el discurso de la calidad, el ISO 9000 y todos los cursos de la calidad en los cursos, y todo ese modelo que también fue importante impulsar en los años 80. Luego hubo por ahí unos problemas en la rectoría de manejo financiero y demás, y él tuvo que dejar la rectoría de manera obligada, y entró el doctor Reyes Tamés más adelante. Entonces empieza todo este proceso que conocemos hoy como modelo de competencias. También le tocó un poco al rector Silos, los famosos exámenes de admisión que ustedes hoy conocen y sufren en todas partes. El examen de admisión no existía en la universidad, porque acuérdense que había libre acceso, que la universidad era para todos, sin restricciones. Pero ahora nos damos cuenta de que era muy importante seleccionar a los estudiantes, a los mejores, a los más aptos, para que ingresen a la universidad. La universidad ya no va a ser para todos. La universidad se decide que será para los mejores, para los más aptos, y eso según las áreas. Y para bien o para mal, algunos rectores que habían luchado cuando estudiantes por el libre cupo, pues ahora les tocó, castigo de la vida, instrumentar los exámenes de selección en sus respectivas facultades de la que eran directores. Y luego tuvimos el rectorado también del doctor Luis Galán, que lanzó un proyecto muy interesante que fue Educación para la Vida. Ustedes lo recordarán, algunos maestros, algunos colegas. Educación para la Vida era justamente reorientar todos los contenidos curriculares para que fueran cosas útiles en la vida, ¿no? Que no tuviéramos cursos a los que se les ve poca aplicabilidad a la hora de que uno egresa o a la hora de que uno vive. Y luego llegamos al rectorado del licenciado José Antonio González, que fue un rectorado de muchísima infraestructura para la universidad. Prácticamente se duplicó quizá no lo vemos porque no conocemos todo Ciudad Universitaria, pero prácticamente durante su rectorado se duplica la infraestructura de Ciudad Universitaria. Ya no hay lugar donde construir después del rector González, laboratorios, centros de investigación, aulas, salones. Por ahí le correspondió en ese momento al licenciado José Arcén dirigir la Facultad de Filosofía y Letras, y también duplica su tamaño, se construye el CEPADI, ahí en la Facultad de Filosofía, que es
un edificio que duplica prácticamente lo que existía antes. Pero así en Facultad de Filosofía pasó eso, también pasó en Leyes y en otras. Mucha inversión para la universidad, porque tenía mucha capacidad de gestión de recursos federales. Y hoy tenemos la etapa actual con el licenciado Jesús Anser, donde hay mucho énfasis en el asunto de las certificaciones internacionales, en el asunto de las acreditaciones, que ya también empezó años atrás. Ahora viene mucho ese discurso que tiene que ver con competir y con tener mejores maestros, mejores alumnos, programas certificados por CIES, por COPAES y por todos los organismos que se encargan de evaluar todos los indicadores de la educación en el nivel medio superior, en el nivel superior, para que tengamos cada vez más y mejores universidades. Entonces es una etapa compleja, por supuesto, como decía el maestro Reséndiz, que requiere de la participación de todos. No podemos nadie quedarnos al margen de lo que es hoy forjar la universidad, alumnos, maestros, personal técnico también, tenemos que incidir en eso. Lo que yo les quería comentar aquí para concluir y dar quizá una ronda de preguntas y eventuales respuestas, es que la universidad no se hizo sola ni de un día para otro. Detrás de ella hay 80 años de historia de hombres, de mujeres, de políticos que hicieron un papel por la universidad. Algunos de ellos ya murieron, otros nos acompañan por acá y ustedes pueden ver sus nombres a veces en una placa, en el nombre de una calle, en el nombre de un auditorio. Pero cuando veamos eso, seamos conscientes de todo lo que estuvo detrás, de lo complicado que fue inventar una universidad en Monterrey. Primero, lograr la sede para Monterrey. Segundo, darle financiamiento. Y tercero, darle viabilidad en el futuro. Muchas gentes fueron también enemigas de la universidad, querían que la universidad desapareciera o cambiara. Pero afortunadamente, gracias a la lucha de ellos, estamos acá. Tenemos una universidad pública muy grande, la tercera más grande del país en cuanto a matrícula y en cuanto también a fortaleza institucional después de la UNAM y la Universidad de Guadalajara. Y yo creo que debemos de sentir, de festejar esta universidad que tenemos, de defenderla, defender sus espacios, sus laboratorios, su infraestructura, porque ha costado mucho en el tiempo. Únicamente quería cerrar con esa idea de defender la universidad, conocer su historia, que también es importante, porque si no conocemos esa historia que platicamos, pues a veces no podemos valorar lo que tenemos hoy. Los invito a eso, los invito a defender su preparatoria también, sus espacios, a trabajar mucho con sus maestros, porque de veras el universo que tenemos hoy es de mucha competencia, de mucha interacción, y pues únicamente hay que competir con los mejores y ustedes van a poder hacerlo. De manera que los dejamos hasta aquí y damos pie a, si hubiera oportunidad, de algunas preguntas. Muchas gracias. Solicitamos a nuestros asistentes, si tienen alguna pregunta que realizar a nuestro conferista, favor de indicarlo levantando la mano. No todos, por favor. Más de uno por uno. ¿Quieres? ¿Nadie? Ok, bueno. Mire, yo quisiera, pues en el marco del tema que usted está tomando y precisamente dirigido hacia los jóvenes, que en este caso son jóvenes preparatorianos, son preuniversitarios, ¿sí? No sé si usted nos pudiera ampliar un poquito el panorama de por qué las universidades incorporan escuelas preparatorias. Tenemos el caso del Politécnico, que incorpora escuelas vocacionales, o esta universidad, la Universidad Autónoma, que incorpora colegios de ciencias y humanidades y que incorpora preparatorias, pero hay universidades que sencillamente no tienen incorporadas preparatorias. O sea, no sé si la Universidad de Harvard tenga la preparatoria de Harvard o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la idea, cuál es el motivo que nace para que estos jóvenes tengan una incursión en la universidad a los 15 años escasos, ¿verdad?
Sobre la pregunta que hace el ingeniero Pagasa, yo creo que es altamente pertinente y nos debe llegar a valorar un poco lo que pasa. Evidentemente, esto no pasa en todo el mundo, es decir, no en todo el mundo hay universidades autónomas, eso nada más es del mundo iberoamericano, diríamos, el caso de España y el caso de América Latina. En Estados Unidos no hay universidades autónomas, digamos, funcionan como parte de las empresas o parte del gobierno, y tenemos también iglesias que tienen universidades, la Universidad Católica de Chile, en fin. En México, por alguna razón, por la fortaleza del Estado laico, tomó mucha fuerza el asunto de la autonomía universitaria, que si la rastreamos, pues tiene que ver con el caso argentino hacia 1918, que hay por ahí movimiento estudiantil. Y luego se refuerza esta idea de la autonomía, que en los años 30, la UNAM, por ejemplo, se hace autónoma para no contaminarse del gobierno de la revolución, del socialismo de Cárdenas, mejor reclama su autonomía y le sigue por su lado. En el caso de la UNI es diferente, porque la demanda de la autonomía es de la gente de izquierda que la quieren desvincular del gobierno. Pero esta idea de la autonomía está vinculada a lo que usted me pregunta de las preparatorias. Tiene que ver con el diseño y tiene que ver con la herencia y con el modelo que nosotros seguimos, porque ustedes recuerdan que lo que ustedes estudian se llama bachillerato, ¿no? La figura del bachiller que viene de España y también de Francia. Y durante mucho tiempo se discutió la conveniencia o no de que ustedes sean parte de la universidad. Finalmente creo que para bien triunfó la idea de incorporarlos, porque de alguna manera ustedes ya se están más en ventaja, están más engarzados a un modelo, simplemente con el CIACE, ¿no? Que ya lo tenemos todos. Ya eso es ventaja frente a la gente que viene de otro sistema y no conoce cómo funciona el CIACE y el Nexus, por ejemplo, también otra plataforma de comunicación con ustedes, que bueno, a veces no funciona tan óptimo por lo que veo, así se comunican, pero en el diseño está bien, es decir, y es una plataforma diseñada por esta universidad, eso también lo quiero señalar. Yo he dado clase, les digo, he dado clase en otras universidades, no digo el nombre, que manejan otra plataforma que se llama Blackboard. Y Blackboard, que es carísimo, les cuesta mucho a los estudiantes, cuesta igual o más que Nexus. Quizá no valoramos bien, chavos, la universidad pública, pero un semestre, ¿ustedes saben cuánto cuesta el semestre en el TEC de Monterrey? 80,000 pesos, 85,000 pesos el semestre. Aquí no cuesta tanto, pero en realidad tampoco cuesta lo que debe, o sea, no sé, 5,000, 6,000 pesos, porque a ustedes les pagan por venir a estudiar. O sea, la sociedad subsidia para que esta universidad tenga esas tarifas. Si no, el costo real, no sé en cuánto estaría, había que estimarlo, pero estoy seguro que el costo real sería 10,000, 20,000 pesos el semestre para todos, si el gobierno no financiara a esta universidad. Por eso es pública y por eso hay que valorar y defender. Esto ustedes no lo entienden, pero hasta que sean papás y tengan que pagar la educación de los hijos, entonces lo van a entender mejor. A eso me refiero. Esto también estaba en la historia que les comenté. Durante mucho tiempo el proyecto fue: no les den becas a los estudiantes, no les van a valorar, no van a estudiar, no le van a echar ganas, cóbrenselas para que valoren. Y entonces cuidado con esas ideas que todavía andan por ahí en algunos esquemas revoloteando. Finalmente la universidad decide esto, una universidad pública de entrada, una universidad pública donde se beca a los que necesiten beca y pagan los que pueden hacerlo. Una cuota simbólica que puede ser cara para muchos, pero no es el costo real de la universidad. La educación cuesta muchísimo en este país. Yo creo que, y en el mundo, yo veo una ventaja, maestro Pagasa, ingeniero, en este asunto de que las prepas sean parte de la universidad. No sé si el ingeniero Anser estaría de acuerdo, ya fuera de archivo, por el gran costo que implican las preparatorias, ¿no? Y cómo le pegan a la universidad. Ustedes saben que hace poco el gobierno federal decretó ya obligatoria la preparatoria para todos, pero no le etiquetó al señor rector una bolsa de dinero para que pague las preparatorias de todos. Finalmente las prepas pues las tiene que pagar rectoría a ver cómo le hace, ¿no? Y hay que pagar nómina, hay que pagar climas y electricidad, auditorios, es muy caro. Entonces eso pasa con la Universidad de Nuevo León, que tiene preparatorias, otras no tienen. Y entonces están muy bien porque son universidades de 30 o 20,000 estudiantes que se pueden manejar bien. Acá el grueso de la matrícula pues es justamente de jóvenes preparatorianos.
Yo veo una ventaja que ustedes tengan desde la prepa el ingreso a la universidad, porque eso les da una idea de cómo funciona el sistema, el modelo académico, que es congruente con lo que van a ver ustedes en la facultad. O sea, también es por competencias, también se evalúa igual, en fin, hay una prolongación de ello. Sí, en otro momento se pensó y separar, como que la Universidad Ingeniero Pagasa empezó teniendo todo, empezó teniendo la normal, las prepas y la universidad, los profesionistas, pero luego se fue desprendiendo de cosas. Y en ese inter se quedó en el camino la normal, que sugó su propio camino. Yo creo que es para valorar lo que usted señala. Harvard no tiene preparatorias y muchas universidades no. Y por eso les va tan bien, quizá, porque son universidades muy pequeñas. Es decir, por ejemplo, Stanford, que por cierto el semestre cuesta como 200,000 pesos. En Stanford, en doctorado, es un maestro por alumno, por lo que cobran, evidentemente. Entonces, nosotros estamos con mayores retos, porque tenemos grupos de 20, de 30, de 40 estudiantes, y tenemos que buscar la calidad educativa con esos grupos, ¿no? Y es más difícil, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Estamos en esas. ¿Alguna otra idea? ¿Intervención? ¿Interpelación? Tomates, no, por favor. Compañera, su nombre y el semestre en el que están. Estoy en cuarto semestre. Lilian, ya. Bueno, es que mi pregunta era ¿en qué época o también por qué se mantuvo o se creó el intercambio de aquí en la universidad hacia otra parte extranjera? O sea, ¿cuál fue el motivo que hizo que esto cambiara? Gracias por su pregunta, Lilian. Bueno, justamente tiene que ver con esta última etapa que platicamos, cuando la Universidad Pública Mexicana y en general de América Latina tiene que educar para un mundo global, para un mundo competitivo, para un mundo abierto. Mucho tiempo, pues el inglés no era parte del currículum y después se ingresó el inglés y ahora otros idiomas. Mucho tiempo, muy pocas facultades tenían centros de idiomas, por ejemplo, más filosofía y letras, FACPIA quizá, y ahora todo el mundo lleva los idiomas. Entonces tiene que ver con esta reorientación de un perfil internacional del estudiante, de que tenga que saber idiomas y de que tenga una experiencia, digamos, internacional. Eso es off the record. Tengo algunas dudas sobre la experiencia internacional en preparatoria. No sé qué tan pertinente sea o qué tan enriquecedor sea. A ustedes les encanta irse a otra preparatoria de otra parte, por supuesto, pero no sé qué tan pertinente sea o qué tan eficiente sea que un estudiante de prepa se vaya a otro país a estudiar preparatoria. Nomás va a cambiar de pandilla. Pero ya en nivel universitario yo creo que sí es muy enriquecedor. Lo hemos tenido, lo hemos vivido. Los estudiantes que se van un semestre a España, aunque les vaya mal académicamente o bien o regular, el hecho de ver otro país, otra cultura, otro idioma, también valoran cosas que acá en Estados Unidos. Yo sí soy simpatizante del modelo, creo que se hace un esfuerzo muy importante en la Universidad de Nuevo León, se apoya económicamente a la gente que se va. Yo creo que sí es importante. Esto, como saben, no es algo que impulsó la universidad, viene del modelo privado, ¿no? El TEC de Monterrey impulsó mucho tiempo los intercambios para educación superior, luego para prepas, y aquí en este intercambio en secundaria. Por eso digo que a lo mejor no es así tan conveniente en todas las etapas, pero de que el modelo busca completar con una experiencia, con ver a México desde fuera, con salir a competir con estudiantes de Japón, de Estados Unidos, de España, y además creo que la gente que ha salido le ha ido bien, ¿eh? Los mexicanos somos ingeniosos, tenemos mucha innovación y aprendemos a hacer cosas con lo que haya. Entonces yo creo que a México le tendrá que ir bien en este modelo de las experiencias internacionales. Claro que yo sé que para ustedes y para todos a veces cuesta irse, pero qué bueno que la universidad tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Algo más? Si quiere decirnos su nombre y el semestre en que cursa. Buenas tardes, antes que nada, mi nombre es Kendi y estoy en el grupo 116. Mi pregunta es sobre quién tuvo la idea de hacer los grupos bilingües, progresivo, internacional, no sé, ese tipo de bachilleratos.
¿Y por qué darnos la idea de Nexus o quién lo inventó o cuál fue la idea? Bueno, son como 3 preguntas, ¿verdad? ¿Cómo estamos en tiempos? ¿Mande? Bueno, vamos a tratar de contestar rápido. La universidad busca tener plataformas de interconexión con los estudiantes. Durante mucho tiempo, lo único que existió en la plataforma Blackboard, no sé si ustedes la conocen, alguien la ha visto, es muy cara, es una patente, hay que pagar mucha lana para que Blackboard exista. Aquí en Monterrey la paga el TEC y paga muchísima lana, y la verdad cada rato cambian la versión y no sé, es mucho dinero para lo que ofrece Blackboard, por ejemplo. Afortunadamente la universidad tiene muchos, si algo tiene son programadores, tenemos muy buena gente en el área de computación, entonces ellos diseñaron. Nexus fue con talento, tengo entendido que fue talento universitario, no tengo bien el dato, pero es de la universidad esta plataforma. Funciona muy bien, a veces no siempre, pero se parece mucho también a Blackboard y yo creo que es importante que ese instrumento exista y que sea diseñado por… No hay que pagarle a nadie más que a nosotros. Yo creo que Nexus en el diseño está muy bien, a veces falla el ancho de banda, en fin, cosas, los servidores, pero en general como instrumento me parece que es muy bueno que exista. 2, el asunto de los bachilleratos. No tengo el dato exacto porque yo no manejo esas áreas, yo soy historiador y conozco más para atrás las etapas, los rectores, los modelos, pero yo tengo entendido que es justamente con esta idea de empezar a competir. Ustedes recordarán también en Monterrey, ese tipo de bachilleratos pues viene del sector privado, fue el primero que empezó a tener esas opciones, pero es muy caro que nosotros paguemos un bachillerato internacional en el TEC de Monterrey o en la UDEM, es muy caro. Entonces la universidad empezó a tener estas ideas de con recursos propios y con otras tarifas empezar a hacer el CIDEB, ¿no? Que funciona y que es una escuela de alto nivel académico, además está por mi rumbo. Y creo que ha tenido éxito este modelo. Es muy importante que la universidad ofrezca esa oportunidad. No a todos les gusta, no a todos es obligatorio, pero que esté ahí la opción. Si alguien quiere forjarse con esa perspectiva internacional, pues adelante. Y claro que hay que competir, no hay lugar para todos, pero tengo entendido que los mejores promedios son los que acceden. Es una prepa que funciona y creo que para bien todo el mundo, la mayoría quiere intentar ahí con algunos esquemas. Y es bueno, además de que las universidades y las prepas normales, tradicionales, pues sigan también funcionando en otras partes. Pero el CIDEB es una opción y bueno, ahí está, para los que quieran ese interés en esa posibilidad. ¿Algo más? ¿Una última? La verdad, pues yo creo que todos los alumnos aquí se suman a este agradecimiento. La verdad estamos muy satisfechos de esta conferencia tan interesante que nos hizo llegar aquí a toda la comunidad de esta escuela preparatoria. A nombre del ingeniero José Ángel Ovalle, que es el director de la escuela, de toda la comunidad de estudiantes, en el mío propio, le agradecemos mucho la atención que tuvo a bien por brindarnos esta charla tan amena. Yo quisiera a ustedes pedirles que cerremos con un entusiasta aplauso para el maestro. Y hacerles dos comentarios. Uno también a las señoritas, que aquí a nuestra maestra de ceremonias que nos ha estado acompañando, es compañera de ustedes, está desempeñando muy bien aquí. La otra, fíjense bien en esto, algo que el maestro no puede ser y que todos nosotros sí somos. Todos somos universitarios. Él por elección escogió, por región, no sé, escogió otra universidad. Nosotros por elección todos somos universitarios.
¿sí? Y esto lo vamos a llevar de aquí y para siempre. Entonces, todo lo que hagan ustedes es reflejo de universitarios, ¿sí? Siéntanse orgullosos de su casa. Bueno, muy amables. Agradecemos el apoyo del Departamento de Educación a Distancia para la realización de este evento, así como a los alumnos y maestros de esta preparatoria por su asistencia a esta conferencia. De igual manera, a nuestro conferencista y autoridades que esta mañana nos acompañan. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.